Bien, buenas noches estudiantes, bienvenidos. Bienvenidos a su clase número 1 de su curso de base de datos 1. Mi nombre es Manuel Beiros, voy a ser su profesor en estas 5 semanas del curso de base de datos 1. Ya muchos me conocen, pero bueno, para los que no me conocen, mucho gusto. Vamos a estar viéndonos los próximos 5 jueves a esta misma hora, de 7 aproximadamente hasta las 9. Regularmente es un poquito menos de 2 horas, digamos, hora y media, hora y 40 minutos, es lo que el tiempo estimado normalmente de estas conferencias. Hoy quizás como de ser el primer día se extiende un poquito, pero bueno, los otros días ya será como de 1 hora y 45 minutos. Voy a explicar todo lo que tiene que ver con el curso, los objetivos. En la primera clase ya saben que tradicionalmente se hace eso. También les voy a explicar entonces la dinámica de cómo vamos a estar trabajando entonces este curso, cómo va a ser los encuentros sincrónicos que vamos a hacer por semana y cómo vamos a manejarnos entonces con las actividades. Bien. Comencemos entonces con lo que es la descripción del curso. Este curso busca analizar los modelos y sistemas de información, los sistemas de base de datos, así como los lenguajes de base de datos. Estudia el diseño de bases de datos relacionales, el álgebra relacional, cálculo relacional, las reglas de integridad y el diseño de bases de datos relacionales. El objetivo de este curso de base de datos 1 es ofrecer los elementos conceptuales, prácticos, experimentales e investigativos necesarios para modelar, diseñar y construir bases de datos relacionales e introducir los conceptos y técnicas de los sistemas de base de datos. Para lograr este objetivo, generar esta meta, tenemos que pasar una serie de pasos o una serie el camino para llegar a ese logro serían estos objetivos específicos, que serían establecer los criterios que permitan al estudiante la selección de los sistemas gestores de base de datos, facilitar al participante el desarrollo de habilidades de modelado de una problemática o de una realidad en particular, presentar los conceptos básicos para el diseño lógico y físico de bases de datos. La orientación del curso es hacia bases de datos relacionales. También buscamos alcanzar un nivel adecuado para la implementación de bases de datos. Vamos a estar utilizando comandos de lenguaje de definición de datos, mejor conocidos como DDL, dentro de nuestro lenguaje SQL, que es un Structured Query Language, el lenguaje estructurado de datos, aprovechando las ventajas que ofrece los sistemas de manejadores de base de datos. Otro objetivo sería lograr el desarrollo de habilidades para manejar bases de datos usando lenguaje de manipulación de datos, conocido como DML, del lenguaje de datos SQL. Y por último, proveer un espacio que integre la formación técnica y humana para lograr la adecuación o la adquisición de conocimientos, formación de ciudadanos con una mejor capacidad de solución de problemas y una capacidad crítica. Esos son entonces los objetivos específicos del curso y los contenidos que vamos a estar viendo para cumplir cada uno de esos objetivos son los siguientes. Modelo y sistema de información, vamos a estar viendo sistema de bases de datos, modelado de datos, bases de datos relacionales, lenguaje de consulta de bases de datos, diseño de bases de datos relacionales, los conceptos básicos de RBDMS, que son sistemas gestor de bases de datos relacionales, la estructura de bases de datos relacionales, álgebra relacional, cálculo relacional y reglas de integridad. Lenguaje SQL, instrucciones select del DML, también instrucciones del DCL y del DDL. Sistema de bases de datos relacionales y formas avanzadas, normales y avanzadas de datos. Para la evaluación del curso, vamos a tener entonces una serie de actividades que están en pantalla y la ven a continuación. Serían 2 tareas grupales. Cada una de esas tareas grupales vale 10%, lo que hace un total de 20% de su nota final. 3 quizzes o cuestionarios en línea con cada uno de los temas que vamos a estar dando en clases, y cada uno de esos quizzes vale 10%, lo que hace un total de 30% de su nota final. Un examen parcial, 20% de su nota final, y finalmente el proyecto, que vale 30% de su nota final.
¿sí? Entonces, estas son las actividades que vamos a estar haciendo. Regularmente 2 actividades por semana, a excepción de esta primera semana que solo le voy a colocar una actividad como para ir entrando en calor de a poco. Así que por lo regular 2 actividades por semana. Bien, en este momento entonces abro los micrófonos para que ustedes me indiquen si tienen alguna pregunta con respecto a la evaluación del curso. Los escucho. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Los grupos de cuántos serían conformados? Mira, bueno, estoy viendo que este grupo es un poco grande, así que los grupos podrían ser máximo de 4. 3 o 4, pero máximo 4. Ok, gracias. Okay. Grupales van a ser 2 actividades grupales y su proyecto final también va a ser grupal, por lo cual si desde el principio arman un buen equipo de trabajo en las primeras actividades grupales, digamos que pueden mantenerse hasta el proyecto final. Si tienen una buena dinámica entre ustedes, no hay ningún problema con que se mantengan hasta el proyecto final. De hecho, yo les recomiendo a todos que hagan sus grupos, ya se deben conocer, si no se conocen, entonces ustedes me avisan a ver si yo armo los grupos, como ustedes quieran. Pero yo siempre prefiero que ustedes armen su grupo porque quizás ya conocen a alguien, ya tienen algún tipo de comunicación, que la comunicación es vital para los trabajos en grupo. Y entonces no quiero obligarlos a estar con personas que quizás no tengan comunicación y al final haya algún tipo de problemas allí. Bien, me pueden ir preguntando en este momento. Les explico también la dinámica de las clases. Las clases van a ser, digamos, en esta videoconferencia, se van a hacer los jueves a las 7 de la noche. Ya les dije que alrededor, poco menos de 2 horas. Las clases se va a grabar, o cada clase, cada videoconferencia se graba. Una vez terminemos la clase, yo procedo a subirla a YouTube y alrededor de 1 hora, hora y media después que terminemos la clase, yo le comparto el link de YouTube en la plataforma. Le coloco un texto que ahí le sale en la unidad, digamos, hoy vamos a estar en la unidad 1, ahí le sale grabación de la clase y el que llegó tarde o el que por alguna razón se le cayó el internet, tuvo que verla o no pudo terminar de ver la videoconferencia o simplemente no pudo estar, como un compañero de ustedes que me escribió de que estuvo varado en un tráfico. Entonces, lo que puede hacer es verla más adelante o verla más tarde o verla mañana o verla el fin de semana y así de esa manera no se pierde la clase. Y yo les recomiendo en este curso en especial que no se pierdan ninguna de las clases. Inclusive, aunque estuvieron en esta clase y tienen que repasar algún tema, pueden buscar el video y retomar entonces un punto, alguna explicación en especial, ahí lo repiten y lo repiten hasta que estén claros en el concepto. El curso trata de ser muy práctico. Yo trato siempre de ser muy práctico porque entiendo de que aprendemos mucho más cuando hacemos que cuando estudiamos mucho texto o mucha teoría. Evidentemente sí tenemos que estudiar teoría para poder aprender conceptos básicos, porque si no, en la práctica ni siquiera vamos a saber de qué están hablando. Entonces nosotros tenemos que aprendernos un par de conceptos de manera cognitiva para poder luego en la práctica saber a qué se refieren los problemas que vamos a estar colocando. Así que el día de hoy se va a dar bastante teoría, por decirlo así, primero para explicar los conceptos fundamentales de base de datos para que ustedes sepan de lo que se está hablando cuando mencionamos entonces algunos términos que se usan en este ámbito. Sí, entonces, bueno, eso es, las actividades yo se las coloco a partir del mismo día, terminamos clase, le habilito la actividad y por lo regular les doy, son 2 actividades por semana normalmente, les doy una actividad alrededor de 4 días para que la terminen y la otra actividad toda la semana, ¿sí? ¿Por qué no dejo las 2 actividades toda la semana? Porque tienden a, no sé por qué, pero tienden a dejarlas las 2 para el mismo día y después dicen que es demasiado trabajo. Claro que es demasiado trabajo si lo hacen el mismo día, ¿sí? Pero tienen una semana. Por eso les pongo la fecha de caducidad de 4 días después, para que ustedes terminen esa y
después, el quinto día, se pongan a hacer entonces la que sí le demora una semana. Entonces, digamos, para dividirle un poco el trabajo y ayudarlos a ustedes a organizarse. Entonces, normalmente cuando son 2 actividades la pongo así. Esta semana, como les dije, solamente va a ser una actividad. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a la evaluación del curso o la dinámica que acabo de explicar sobre el curso? ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, entonces seguimos adelante. Se me adelantó la presentación, pero bueno, ahí vamos para allá. Bien, no hay preguntas. Seguimos con la presentación. Bien, vamos a iniciar entonces con conceptos fundamentales, como les decía, de base de datos. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es, bueno, la materia se llama base de datos. Es una materia extremadamente importante para todo lo que tiene que ver con el tema de tecnología, programación, análisis, diseño. Todo su carrera en realidad tiene mucho que ver con base de datos, por lo cual es indispensable que ustedes presten mucha atención a este curso y a su posterior curso, que es base de datos 2. Bien, para ustedes, ¿qué es base de datos? ¿O qué son las bases de datos? Alguien que dé una definición así de su cabeza. ¿Qué piensa que es base de datos? Lo escucho. Bueno, en mi humilde opinión, creo que sería donde se puede almacenar todo tipo de información para tener de una manera ordenada y más accesible eh, a mano toda la información que uno ocupa de ciertas tareas, ciertas personas o del Sí, trabajo. muy bien. Sí, sí, me parece muy buena tu definición. Es bastante cercana a lo que dicen los textos, por decirlo así. Vamos a comparar un poco lo que dicen los textos con lo que tú mencionas. Sí, dice que la definición es: una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En tu definición tú mencionaste claramente una de las palabras principales, que es almacenamiento. Tú dices guardar, almacenar. Sí, precisamente uno de los puntos relevantes de la base de datos es que puedan almacenar la información. Y hablaste también de ocupar o utilizar. Entonces, obviamente, ahí va el núcleo de la definición de la base de datos, que sería almacenar datos para su posterior uso. Esa es la principal función de la base de datos. ¿Sí? Al almacenar la información, yo puedo utilizarla, o la idea es utilizarla más adelante para resolver problemas. ¿Sí? Normalmente lo usan compañías donde van a estar guardando la información de sus clientes, de sus facturas, de sus cuentas por cobrar, de sus cuentas por pagar. Esa información la guardan y después la tienen que ir utilizando para poder administrar la compañía. Entonces, base de datos se ha vuelto un tema, o desde hace años, es un tema muy relevante para todo lo que tiene que ser, todos los comercios, todo tipo de negocios en realidad necesita base de datos. ¿Sí? Diferentes bases, porque cada uno manejará su información de una manera diferente, ¿sí? Pero igual la necesitan almacenar y utilizar posteriormente. Yo también voy a subrayar aquí un punto importante, que viene con la definición que dice datos pertenecientes a un mismo contexto. Y eso es muy importante, que nosotros sepamos de que las bases de datos, lo importante es que tienen que estar, tienen que contener datos relacionados entre ellos, ¿sí? Eso es lo que nos hace, lo que hace una base de datos importante, relevante, para que pueda ser funcional, ¿sí? Ejemplo, yo puedo tener 2 bases de datos para 2 entidades completamente diferentes. Vamos a poner un ejemplo como la base de datos de la universidad, ¿sí? En esa base de datos nosotros ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar eh, términos como profesores, materias, facultades, estudiantes, notas, carrera, créditos. Eso es lo que nosotros vamos a encontrarnos en esa base de datos. Sin embargo, nosotros podemos tener otra base de datos de una fábrica o una tienda y van a tener términos completamente diferentes, como
producción, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cliente, punto de reorden, almacenamiento, inventario, facturación. Esos son los términos que vamos a manejar. Ambos son bases de datos, pero como se dan cuenta, hay información en una que no tiene nada que ver con la otra. Entonces, cada base de datos va a contener información relevante y que tienen su mismo contexto, ¿sí? Pongamos la de la universidad. Lo relevante ahí son los estudiantes, sus notas, las carreras, los créditos, los profesores, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la administración, o sea, son puros términos educativos o de administración de la educación, ¿sí? Entonces, en la base de datos de la universidad, eso es lo que vamos a encontrar. Y todo tiene que ver o está relacionado con la educación, ¿sí? Es el núcleo de esa base de datos, ¿sí? Es el mismo contexto. Entonces, lo importante de eso es que veamos de que en la base de datos todo tiene que estar relacionado al contexto que quiere solucionar en realidad, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien. En ese sentido, si vemos la definición de base de datos como tal, yo podría decir que una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos de texto impresos en papel e indexados para su consulta. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una biblioteca, en este ejemplo, obviamente estamos hablando de estas bibliotecas tradicionales, digamos, no antiguas, pero tradicionales, donde estaban los libros en anaqueles, que tenían un archivador con toda la indexación de dónde estaban los libros. ¿Sí? Entonces, eso podría considerarse una base de datos. ¿Por qué? Cumple con que tiene datos que pertenecen a uno o a varios contextos, pero todos los contextos que son libros impresos, y que están almacenados para utilizarse porque llegaba algún estudiante, algún profesor a la biblioteca y pedía o solicitaba un libro y él lo utilizaba para buscar información, ¿sí? Entonces, viendo esta definición, una biblioteca podría llamarse una base de datos. Lo que quiere decir que base de datos no necesariamente es sistematizada o no necesariamente está grabada en un disco duro o en un servidor, ¿sí? Eso obviamente se ha venido dando ahora por el manejo de la información en las empresas, ¿sí? Obviamente nosotros en este curso vamos a explorar todo lo que tiene que ver con estas bases de datos que sí están almacenadas en un disco duro, en un servidor y que dispone de una estructura en especial. Pero lo importante es que sepamos de que la base de datos podría ser inclusive una biblioteca. Bien. Vamos a ver entonces lo que son los primeros conceptos fundamentales para nuestro curso de base de datos. Bien, comencemos a decir que un dato es una representación simbólica que puede ser numérica, alfanumérica, algorítmica o espacial de un atributo o una variable que ya puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Podríamos decir entonces que un dato es la unidad básica de información, ¿sí? Un dato es la unidad básica de información. Pero un dato aislado puede no contener información humanamente relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me dan un número de teléfono, vamos a decir aquí, 6214 1100, ¿sí? Ahí está un número, es un dato, eso es un dato. Bien, pero ¿qué me dice ese dato? ¿Qué hago con él? ¿De quién es? ¿Para qué me sirve? No lo sé, ¿sí? Entonces, un dato suelto o aislado, en realidad, no me dice mucho, ¿sí? No sé si tengo que escribirle, tengo que llamar, a quién llamo, por quién pregunto, me gano un premio, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es este número? ¿Sí? No lo puedo saber porque un dato aislado no es información humanamente relevante, ni siquiera sé qué voy a hacer con él, ¿sí? Sin embargo, si me empiezan a dar otros datos, me dicen que, bueno, me dicen un nombre, dicen, bueno, María, ya yo puedo, digamos, empezar a hilar dos datos y digo, ok, este debe ser el celular de María. ¿Bien?
Si ya me dicen que me dan otra información como o sea, una dirección o un correo electrónico, entonces ya yo empiezo a tener y a verificar de que, ok, esos son datos de María, ¿bien? Y ya empieza a formarse lo que es una información, que eso sí va a ser relevante para mí. Yo entonces empiezo a llamar a María, si me dan su dirección, entonces ya yo puedo saber, o si me dicen que es de la universidad, ya puedo ir armando una idea de lo que es, ¿sí? Pero eso siempre y cuando yo encuentre o me den una serie de datos que si yo sé que son de la misma persona o están relacionados, entonces eso se complementa como una información. O puede ser un hecho dependiendo si es otro ejemplo que tenga que ver con algún acontecimiento, ¿sí? Entonces, una serie de datos que están relacionados entre ellos se convierten en algún hecho o en alguna información, ¿sí? Pero un dato aislado, como comenzamos con el celular, no me decía mucho, ¿sí? Entonces, eso es importante, identificar que los datos son la unidad básica de información, pero también necesito varios datos para poder identificar información relevante para el humano. Bien, vamos a ver si fortalecemos o reforzamos ese concepto que acabo de decir de datos. Para eso tengo una actividad, una sopa de letras, que creo que a todos nos gusta la sopa de letras, no sé, eso es general. Bien, tenemos en esta sopa de letras 10 palabras de forma horizontal y de forma vertical. Necesito que me ayuden a encontrar 10 palabras en esta sopa de letras. Los escucho. Caballo, Caballo, gallina, pato, Gallina, pato, cabra, pato, Acá caballo, gallina y pollito, conejo. Cabra, conejo, gallo, cerdo, gallo, cerdo, ajá, gallo, gallo. Faltan un par. oveja, Oveja, pollito, vaca, pollito, cabra. Por ahí falta uno que no, un par que no me han dicho. cerdo, Cerdo, exacto. ¿Qué? ¿Alguien dijo por ahí? ¿Alguien más? conejo. Conejo, ok, sí, listo. Conejo era el que faltaba. Bien, perfecto. Encontraron rápidamente 10. Son muy buenos con el tema este de... Ay, ya me dañé la actividad. Le di un clic de más. Bien, ahí están entonces todos los datos que ustedes encontraron. Bien, los datos que encontraron eran los animales. Bien, ahora esos datos por sí solos los fueron encontrando ustedes perfecto en la sopa de letras. Y bueno, la idea era que ustedes adivinaran el concepto, pero bueno, aquí le di un clic de más al tema y ya apareció el nombre, ¿no? Pero uniendo esos puntos o uniendo esos datos, se dieron cuenta entonces que todos eran animales. Y si pensábamos un poquito más, nos dábamos cuenta que eran animales, pero no cualquier animal. O sea, no hay animales salvajes, no hay león, no hay tigre, no hay elefante, digo, no hay serpientes, ¿sí? Entonces, con esos datos, que eran varios, entonces podríamos encontrar un concepto, ¿sí? Que el concepto obviamente aquí es animales de granja, porque bueno, obviamente todos son animales y pertenecen entonces a granjas, no son animales salvajes, ¿sí? Entonces, ahí vemos lo que quiero decir, que todos estos datos nos van llevando a tener una idea del contexto de la información, ¿sí? Entonces, varios datos nos dan entonces información, nos dan conceptos, entonces nosotros podemos llegar a entenderlo, ¿sí? Eso es importante tenerlo en la base de datos. ¿Por qué? Porque los datos en una base tienen que estar relacionados, ¿sí? Como en este caso, son todos datos, pero están relacionados de cierta manera. Pertenecen a animales de granja. Bien. Otro concepto importante que vamos a iniciar a ver la noche de hoy es el concepto de campo, ¿sí? Un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Fíjense que ya cuando hablamos de este campo, estamos hablando de espacio de almacenamiento. O sea que ya estamos hablando directamente con guardar esto en algún lugar, ¿sí? Ya ahora mismo sí entra la parte tecnológica en estos conceptos, ¿sí? Espacio de almacenamiento de un dato, ¿sí? Ya habíamos visto que un dato, cualquier información, la información mínima es un dato, pero ahora
al almacenarla en algún lugar, en este espacio de almacenamiento se va a llamar campo, ¿sí? Entonces decimos que el campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder en una base de datos, ¿sí? Es la mínima unidad de información a la que se puede acceder en una base de datos. Eso es el campo. Bien, pongamos el ejemplo en este cuadro, digamos, de datos que tenemos aquí en Excel. Y para este cuadro de datos, un campo va a representar una columna, ¿sí? Esta columna que está acá. Vamos a poner el ejemplo de esa columna. Esa columna es un campo, ¿sí? Contiene datos y todos los datos que vemos aquí, digamos, que deben ser del mismo tipo, ¿sí? Eso quiere decir que un campo solo puede ser de un solo tipo, que puede ser numérico, alfanumérico, booleano, de fecha, ¿sí? Cualquiera de estos tipos que ya conocemos un poco con la declaración de variables de programación. Bueno, acá también usamos esas declaraciones o esos tipos de datos. En campo, entonces, son las columnas de información que contienen datos, todas de un mismo tipo de datos. En este caso, el campo se va a llamar apellido, digamos porque tiene el título acá, y va a contener entonces estos datos alfanuméricos. Y lo interesante es que todos los datos de esta columna o campo nos dicen información perteneciente a alguien, pero nos dice el apellido, o sea, todos van a pertenecer o todos van a decir el apellido. Por eso el campo se llama apellido, ¿sí? Bien, eso quiere decir aquí que este, que señalo a continuación, es otro campo. Este campo se va a llamar edad. Y los datos que están dentro tienen el tipo de dato numérico, ¿sí? A diferencia del anterior, ahora el tipo de datos numéricos, simplemente entonces aquí solo puedan haber números enteros, porque obviamente representan la edad, ¿sí? Entonces, ahí está el campo edad, contiene datos numéricos. Este sería otro campo, el campo teléfono, contiene datos alfanuméricos. Y si nos vamos al primero, contiene el nombre, tiene datos alfanuméricos y todos son el nombre perteneciente a diferentes personas o entidades, ¿verdad? Pero todos tienen que ser el mismo tipo de datos. Entonces, en resumen, un campo es la mínima unidad de almacenamiento en una base de datos y representa en este cuadro de información la columna, ¿sí? Un campo representa la columna de datos que tienen que ser del mismo tipo. Bien. El otro concepto es los registros, ¿sí? Entonces, registro dice, representa la representación del almacenamiento de una fila de datos, ¿sí? Fíjense entonces que hace un momento vimos que el campo era la columna y entonces el registro será una fila de datos. La voy a marcar aquí, digamos, la primera fila de datos es esta. Entonces, este sería nuestro primer registro, ¿sí? Todos esos datos que están en esa fila confeccionan o crean lo que es un registro. Ahora, a diferencia del campo, los registros tienen datos, pero fíjense que los datos sí pueden ser de diferente tipo. Fíjense que aquí tenemos un número, acá tenemos un alfanumérico, acá tenemos otro alfanumérico y acá tenemos otro alfanumérico, ¿sí? Eso quiere decir que los registros pueden ser de diferente, o sea, los datos que están en el registro pueden ser de diferente tipo. Bien, lo importante de un registro es que los datos que están dentro están relacionados porque pertenecen a una misma entidad. En este caso, digamos, pertenecen a una misma persona. O sea, todos estos datos son de la misma persona, ¿sí? Eso quiere decir que este campo, o este campo que es María, el campo nombre, el dato María, el dato González, entonces este es el apellido de María, esta es la edad de María y este es el teléfono de María, ¿sí? En un registro, todos los datos que están en ese registro pertenecen a la misma entidad. En ese caso, pertenecen a la misma persona. A diferencia de cuando vimos los campos, digamos, si revisamos el campo apellido, pertenecen a diferentes personas, pero todos son lo mismo, son apellidos, ¿sí? Cuando hablamos del campo.
En registro, todos los datos pertenecen a la misma persona o a la misma entidad. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con los conceptos de campo y registro. Bien, seguimos adelante. Otro de los conceptos fundamentales que vamos a estar viendo, mucho más para el modelado de datos que vamos a ver más adelante. Tenemos los conceptos de entidad, ¿sí? Entidad es un objeto exclusivo y único del mundo real que se está controlando. Y algunos ejemplos de entidad son personas, clientes, productos. Cualquiera de estos puede ser una entidad. En realidad, una entidad se podría definir como todo aquello que nos interesa analizar para una base de datos y que tiene características o rasgos o atributos cada uno de ellos. O sea, todas las entidades van a tener atributos, rasgos o características. Si los tiene, entonces quiere decir que es una entidad, ¿sí? Entonces, es importante para lo que son los modelados de datos que vamos a estar viendo más adelante, ¿sí? Las entidades se definen en una base de datos por un conjunto de atributos. Bien, entonces, ¿qué son atributos? Atributos son características o rangos de un tipo de entidad que describe a la entidad. Por ejemplo, si la entidad es una persona, un atributo de esa entidad puede ser su fecha de nacimiento, ¿sí? O cualquier característica de una persona. O sea, otro atributo podría ser el nombre, la cédula, el apellido, la fecha de nacimiento, la edad, el género, su dirección, su correo electrónico. Esos son atributos de esa entidad persona, ¿sí? Entonces, este concepto lo vamos a ver en el modelado de datos, lo que son entidades y atributos. Los atributos se clasifican en dos: identificador y descriptor, ¿sí? Nosotros vamos a pasarnos a este cuadro que está aquí a la derecha para poner como ejemplo una entidad que se llame clientes. A esa entidad de clientes yo le voy a enumerar o listar algunos atributos. En este caso voy a listarle el atributo del ID, que puede ser su cédula, el nombre, la edad, el género. Bien, son atributos o características de mi entidad. Pero siempre debe haber un atributo que haga que esa entidad sea única, ¿sí? Ejemplo, ¿cuál es el atributo que haría único a la entidad cliente, a un cliente en especial? ¿Cómo encuentro un atributo que lo haga único? ¿Sí? La cédula. La cédula, exacto, precisamente. Este, que sería la cédula, es lo que yo podría describir como un atributo único. ¿Por qué? Porque la cédula cuando a estos atributos le coloquemos datos, ejemplo, ninguna cédula se va a repetir, ¿sí? O sea que 8-487-149 es una cédula única que pertenece a una sola persona o a un solo cliente en este caso. Sin embargo, si yo tomo otro atributo como nombre y voy a una serie de datos y coloco Manuel, seguramente me van a salir un listado de 85 Manuel. Ya no es único entonces ese cliente. No puedo llamar al cliente solo por su nombre porque no es único. Mucho menos su edad. Si coloco una edad, 25, 30, 40 años, me van a salir muchísimos clientes. No puedo identificarlo entonces por esto. Mucho menos el género, que digo si es masculino o femenino, que me va a salir la mitad femenino y la mitad masculino. Y no voy a poder identificarlo. Lo que quiere decir entonces que el único atributo que lo hace único es el ID, ¿sí? A ese ID nosotros tenemos que colocar de que ese atributo entonces es identificador. Es este tipo que se llama identificador. Solo hay un atributo identificador. Los que no son identificadores entonces son descriptores. O sea, que nombre es un descriptor, edad es un descriptor, género es un descriptor. O el ID, evidentemente, sí es un identificador, ¿sí? Siempre es interesante o importante buscar cuál es el atributo identificador de nuestras entidades, porque más adelante ese atributo identificador lo vamos a conocer como llave primaria o clave primaria, ¿sí? Y es la que permite a la entidad ser única, como les decía.
Bien, entonces es importante entonces conocer que los dos atributos o los dos tipos de atributos serían identificadores y descriptores. Bien. Otro de los conceptos básicos que tenemos que conocer nosotros son los tipos de usuarios que trabajan en la base de datos o quien maneja, manipula, interviene la base de datos. Bien, los tipos de usuarios entonces que vamos a listar nosotros serían tres, ¿sí? El primer tipo de usuario sería los programadores, que digamos, ahí estamos clasificados todos nosotros, ¿sí? Programadores de aplicaciones son aquellos profesionales en informática que interactúan con el sistema a través del DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, los cuales se encuentran en un lenguaje de programación y es el encargado de escribir programas de aplicaciones que usen la base de datos. Bien, entonces este sería nuestro primer tipo de usuario que tiene acceso a la información, acceso a manipular la información gracias a el lenguaje DML, que más vamos a conocer más adelante o en las próximas clases. Y este es el primer tipo de usuario. El segundo tipo de usuario sería el usuario final, ¿sí? Digamos que podremos usar esta representación de esta imagen que está aquí. Ese es el usuario final, que es el que puede ver algún programa, lee información. Pongamos un ejemplo, puede ser un dependiente de Claro, de Digicel, Más Móvil, que están allí y atendiendo a los clientes que tienen que hacer algún reclamo, alguna petición, o lo que sea. Ellos utilizan entonces una pantalla, un programa donde van interactuando con la información, le piden el nombre o la cédula a la persona, lo buscan, verifican su cuenta, verifican el plan que tienen, verifican cualquier problema que puedan tener, ¿sí? Esos usuarios, entonces, ven una pantalla, ¿bien? Una pantalla con una serie de información, ¿sí? Y normalmente un par de botoncitos acá abajo. Bien, esos usuarios entonces tienen acceso a la información, pero fíjense que la información que ellos ven está limitada a lo que tiene el programa, ¿sí? Ese programa lo hicieron entonces los programadores. Bien, o sea que el usuario final tiene acceso limitado a la información, dependiendo de lo que el programa le permita hacer. Si el programador le da permisos a esos usuarios a agregar data, entonces podrán agregar, si pueden modificar, si pueden eliminar. Todo depende de lo que el programador hizo en su sistema o en su programa, ¿sí? Entonces, el segundo tipo de usuario sería el usuario final y está más restringido con los datos que el primer tipo de usuario. Bien, y el tercer tipo de usuario que ve la base de datos es obviamente el administrador de base de datos, que es el que autoriza el acceso a la base de datos de los otros dos tipos de usuarios, vigila su uso, adquiere el hardware y el software que sean necesarios para poder administrar la base de datos. Y definitivamente que es responsable, y señalo esta parte de responsable porque eso precisamente es una de las funciones del DBA, que es el administrador de la base de datos. Es responsable por la seguridad, el performance del sistema o de la base de datos, ¿sí? Este administrador tiene el poder de darle permisos a los programadores de qué pueden y qué no pueden hacer, ¿sí? Lo mismo que los programadores hacen con el usuario final, bueno, el administrador puede llegar a decir qué puede ver o qué no puede ver de la base de datos el programador. Y evidentemente, igual con los usuarios finales, ¿sí? Entonces, cuando llega un programador nuevo, el DBA seguramente le da acceso limitado para que empiece a ganar confianza, digamos. No le va a dar permiso a que borre, a que hagan tipo de actualizaciones masivas, porque eso pondría en riesgo entonces la base de datos y obviamente el DBA debe velar por eso. Bien, de estos tipos de usuarios, evidentemente el DBA es el que tiene más conocimiento en todo lo que tiene que ver con la administración de la base de datos, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a hablar un poco de los sistemas gestores de bases de datos, ¿sí? Ese es el nombre oficial que se le debe dar. Normalmente o tradicionalmente las personas solamente le dicen base de datos. Le dicen, bueno, ¿qué base de datos tú tienes? ¿Qué base de datos tú te manejas? Pero en realidad se llama sistema gestor de base de datos porque es un software, ¿sí? Es un sistema que es el que administra los datos, ¿sí? La base de datos básicamente debe ser el repositorio donde se guarda la información. Pero el sistema gestor de base de datos es el que administra esos datos y estructura esos datos, ¿sí?
Vamos a ver entonces, o vamos a mencionar un par de sistemas gestores de base de datos. No son todos los que existen, existen muchísimos más, pero nosotros vamos a ver algunos que considero importantes. El primero es el MySQL. Este sistema gestor de base de datos, dentro de sus principales características, es un lenguaje, es un gestor gratuito, es bastante bueno, soporta una buena cantidad de información, tiene muchísimas herramientas para el manejo de datos, tiene muchísimos controles para el manejo de datos. Como le dije, es gratuita, por lo cual en los últimos años esta ha tenido un gran crecimiento, el MySQL, ya que se comporta muy bien con las aplicaciones web, ¿sí? Con las aplicaciones que tienen que ver ya con Internet. Entonces, al ser liviana, al ser gratuita, muchos sistemas que ahora se hacen, digamos, para un carrito de ventas, alguna página que quiere algún listado de contactos, la gente siempre quiere estar haciendo ahora lo que son ventas en línea. Todo eso, hay muchos proveedores que lo están haciendo y lo están haciendo también con una base de datos que tiene que ser gratuita, ¿no? De esa manera, el cliente no tiene que pagar tanto o se minimizan los costos de la aplicación porque la base de datos no tiene que pagar licencia. Entonces, este sistema gestor de base de datos es muy bueno y muy utilizado en la actualidad, ¿sí? De hecho, es el que he escogido para que nosotros aprendamos todo lo que tiene que ver con el lenguaje de SQL, que sería el lenguaje estructurado de consultas. Vamos a estar utilizando este sistema gestor. Para eso les colgué en la plataforma un video tutorial que nos indica cómo descargar e instalar el MySQL. Una de las por qué escogí MySQL, porque en esta modalidad virtual, obviamente tendríamos cada uno de nosotros tratar de montar un sistema que podamos manejar los datos. Y uno de los más livianos que se pueden instalar sin ninguna precondición importante sería el MySQL. Entonces, por eso lo escogimos, ya que el SQL Server, que es el que normalmente se ve en la universidad, en los laboratorios de la universidad, es un poquito más robusto, un poquito más complicado de manejar en las máquinas. Entonces, quisiéramos evitar esa complicación y vamos a trabajar entonces con MySQL. Así que les recomiendo que cuando puedan vean el video que está colgado en la plataforma, descarguen el MySQL y sigan los pasos que están en el video para que lo puedan instalar en su máquina. Bien. Profesor, disculpe, Dígame, una consulta es que, pues, como usted acaba de decir, yo manejo SQL Server. En ese caso, ¿tendría que ser obligatoriamente MySQL? ¿O podría también entregar todas las prácticas, hacerlas en SQL Server? Mira, tú las prácticas las puedes hacer en SQL Server, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a aprender, o yo me voy a dedicar principalmente en realidad, a que nosotros aprendamos SQL, ¿sí? Eso, a partir de la próxima semana, le voy a meter durísimo a esto para que ustedes aprendan SQL. SQL es un lenguaje estructurado de consultas. Y lo bueno de SQL es que lo maneja todos los sistemas gestores de base de datos que tenemos acá. Todos los sistemas gestores relacionales se manejan con el lenguaje SQL. Por lo cual, lo que yo le enseñe a hacer en SQL, en MySQL, ustedes lo pueden replicar en SQL Server sin problema, ¿sí? O sea que si tú quieres manejarte con SQL Server porque ya tienes el acceso a él, no hay ningún problema porque todas las instrucciones que vamos a ver, creación de tablas, inserción de datos, actualización de datos, eliminación de datos, todos los vamos a estar viendo en SQL y ambos se manejan en cualquiera de estos gestores de base de datos, ¿sí? Si crees que te conviene más en SQL Server, perfecto, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Lo único gracias. lo único que te voy a comentar es que las explicaciones que voy a hacer aquí en vivo, que normalmente yo acá manejo todo en vivo para que ustedes vayan viendo, inclusive si sale en error, vean por qué me sale error. Yo voy a hacer todas las explicaciones en MySQL, ¿sí? Entonces, hay algunos, muy pocos instrucciones que quizás sean diferentes en SQL Server. Pero bueno, cuando estemos en eso, te diré cuál es la instrucción que
difiere un poco en SQL como para que las tengas en cuenta. Listo, gracias. Es que, como le comentaba, yo trabajo más en SQL Server. Sí, no, perfecto, perfecto, no hay problema. Bien, vamos a ver entonces el otro sistema gestor, nada más como para darle un vistazo, para ver características. Me interesa que ustedes también conozcan los diferentes gestores de base de datos que hay en el mercado. Vamos a ver este que es el segundo, que sería Access, el que tiene la llavecita. Access pertenece a la casa de Microsoft. Viene en el switch de Office, creo que la versión Enterprise, ahí puedes acceder a la base de datos Access. Esa base de datos es una base de datos muy liviana, ya que viene en el switch de Office. Sirve para pequeñas empresas, pequeños negocios, ya sea farmacias, tiendas, pequeñas tiendas, digamos alguna clínica también pequeña que maneje pocos expedientes. Access podría manejar esa base de datos sin ningún problema. Lo importante, la propiedad importante que tiene Access es que está hecho originalmente para personas que no necesariamente tienen un gran conocimiento técnico de base de datos, por lo cual una persona con poco conocimiento podría crear bases de datos, porque Access tiene una serie de wizards o ayudantes que van preguntándote qué es lo que quieres hacer, qué datos quieres almacenar, dime aquí, muéstrame, contéstame esta pregunta, contéstame otra. O sea, te va haciendo preguntas y al final entonces te crea una base de datos en base a las respuestas que le diste. O sea, está orientado hacia usuarios finales, hacia usuarios con poco conocimiento técnico, ¿sí? Entonces, para ese tipo de personas o para ese tipo de usuarios, el Access funciona, ¿sí? O para ese tipo de clientes. Es económico porque viene en el suite de Office, no es gratuito, pero es económico porque no vale tanto, ¿sí? El Office, digamos, comparado con los demás, es relativamente barato. Bien, venimos con el tercero, que sería aquí el de Oracle. Oracle, a diferencia de los otros dos, pues el MySQL, que es gratis, el Access, que es económico, el Oracle, al contrario, es bastante caro, bastante oneroso. Es el más caro de todos los que tenemos en pantalla. Sin embargo, también es el más robusto. Es el que tiene mayores prestaciones, es el que tiene mayor rendimiento en una base de datos, ¿sí? Tiene mayores herramientas para administrar, para desarrollar y para gestionar cualquier comunicación que se necesite con la base de datos. Oracle, definitivamente, si pusiéramos en un ranking, tendría que ser el número 1. ¿Sí? Es utilizado principalmente por compañías grandes que tienen, bueno, más poder adquisitivo, dígase los bancos, dígase aseguradoras, cooperativas, financieras, ¿sí? Empresas que pueden pagar las licencias de Oracle, optan por eso porque tienen mucho respaldo, tiene mucha seguridad. Entonces, obviamente, digamos, un banco requiere que su información esté muy segura, muy compacta, muy robusta, que se pueda brindar en cualquier tema de una recuperación de información o brindar en cualquier tema de desastres, y Oracle entonces tiene todas esas prestaciones, ¿sí? Entonces, característica de Oracle: es caro, es bueno, y bueno, digamos que es el más robusto de todos. Pasamos a SQL Server, ¿sí? Este que está acá, que el compañero dice que lo utiliza. Pues sin lugar a dudas, SQL Server es la base de datos con mayor crecimiento en los últimos 10 años, ¿sí? No solo ha tenido mayor crecimiento por cantidad de clientes que lo va adquiriendo año tras año, sino que se ha desarrollado mucho más, ¿sí? El SQL Server de hace 15 años no competía con Oracle, o sea, no le podía llegar a Oracle, estaba a años luz. Hoy en día, el SQL Server, las últimas versiones, pueden competir con muchas de las prestaciones de Oracle, ¿sí? Entonces, es el que más ha crecido en performance también, tiene más, cada vez le van adicionando más herramientas. Obviamente es de Microsoft también, por lo cual Microsoft tiene un, bueno, músculo de billete, por decirlo así, y le invierte muchísimo para cada vez mejorarlo más. Eso ha hecho que también pueda adquirir cada vez más clientes. ¿Por qué? Es más económico que Oracle, tiene ya un respaldo importante y una robustez importante, por lo cual
hay muchas empresas que están entonces mudándose a SQL Server, los que no lo tienen, ¿verdad? También tienen alianzas con muchas universidades. Microsoft tiende a amarrar, a hacer alianzas con universidades y escuelas, por lo cual también acceden para que todos tengan ese privilegio de utilizarlo con un costo mínimo o gratis completamente para las escuelas, y eso le va dando entonces también mayor auge al SQL. Entonces, todas esos planes de mercadeo que ha tenido SQL Server han llegado a que SQL Server se convierta en una de las más utilizadas en el mundo. Bien. Ahora, como se darán cuenta, esto dice SQL. Aquí no se confundan. SQL es el nombre, SQL Server es el nombre del gestor. Se llama SQL Server. Y nosotros vamos a estar aprendiendo SQL, que es el lenguaje de estructurado de consultas. Así se llama. Este lenguaje está creado desde hace más de 40 años. ¿Sí? Habilidosamente, Bill Gates y su equipo se aprovecharon y le pusieron SQL al nombre de esta base de datos. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo SQL Server que SQL. SQL es un lenguaje que nace hace mucho tiempo, y SQL Server es un sistema gestor de base de datos que se aprovechó y adquirió aquí también el nombre. En ese tiempo quizás no estaban todavía los derechos de autor y nada de eso. Entonces, muy habilidosamente le puso aquí SQL Server, y ya la gente tiende a conectarse de una vez con el lenguaje y es el gestor de base de datos. Bien, los otros, Postgre y PostFit, son también sistemas gestores de base de datos que tienen versión gratuita, por lo cual también han sido últimamente muy utilizados en los últimos años. Bien, ¿alguien tiene algún comentario de alguna base de datos? ¿Ha trabajado con ella? ¿Tiene alguna opinión? ¿Tiene alguna queja de alguna de estas bases? Coméntenme, compartan con sus compañeros. Bueno, en lo personal, como le comenté, yo uso SQL Server y para mí, pues, es una de las mejores. Obviamente, como usted dice, Oracle es muy cara y más que nada lo usan son los bancos, cosas de préstamo de dinero, cosas que mueven el dinero, pero más que nada es por la seguridad. Pero así mismo, como es costosa, trabajar para una empresa que te solicite saber Oracle, así mismo te paga. Sí, Muy bien pagado, súper, muy bien pagado. sí, eso es cierto. Hubo un tiempo, yo creo que ya menos, pero todavía creo que se da, que se segmenta. Hay profesionales en tecnología que se segmentan. Entonces dicen, no, yo soy del equipo Oracle. Entonces ya se amarran por ese lado porque se certifican con herramientas Oracle. Y bueno, hace años atrás, el que estaba certificado en Oracle, vaya, era rankeado, ¿no? Se le pagaba bien. Inclusive se movía entre trabajo porque cada vez se movía porque le podían pagar mucho más en otro. Y entonces se manejaba mucho eso, ¿sí? Antes eran más exclusivos, eran menos profesionales con certificados en Oracle. Ahora hay muchísimos, entonces, digamos, ya no se ve tanto. Pero en el tiempo de antes se segmentaba mucho el tema de que era equipo Oracle. Todo el que se certificaba en Oracle, bueno, se sabía que iba a ganar buen billete, ¿no? Y también hay Bueno, dígame, sí. con respecto a eso que usted acaba de mencionar, hoy en día todavía la certificación está, o sea, es que eso es dinero, Oracle es dinero. La certificación, si no estoy mal, creo que vale como $700. Y te mandan a hacer un examen y si lo pasas, bueno, te certifican. Y si no perdiste la plata, es como cuando vas a buscar una visa o algo así. Sí, No sí, sé. así es. Aunque hay diferentes certificaciones. Hay certificación para desarrolladores, porque el Oracle tiene su propio herramientas para desarrollar. Hay certificación para administrador, hay diferentes certificaciones. Pero lo que te digo es que ahora hay más gente certificada que antes. Entonces, ya digamos que no se pelean tanto esos profesionales porque hay más, digamos, hay más oferta de profesionales. Pero sí, definitivamente la certificación Oracle todavía existe. Sí, y son muy bien pagados todavía. Porque como les decía, la empresa que tiene Oracle, eh, la empresa que tiene Oracle no es que le hace falta dinero. Hoy te están manejando presupuestos grandes. Toda empresa que tiene Oracle, eso significa que tiene un buen presupuesto para tecnología, ¿sí? Entonces, el que entra al equipo de tecnología, bueno, entra con un buen billete, ¿sí? Eso es cierto. Bien.
Hablando de los sistemas gestores de bases de datos, ellos tienen características o funciones y herramientas que nos vamos a estar mencionando acá, ¿sí? Sistema gestor de base de datos, entonces, es un software, como les mencionaba, es un software que tiene, se conoce, ustedes lo pueden encontrar en internet por SGBD, pero muchísimo más se va a encontrar con DBMS, ¿sí? Por sus siglas en inglés, que son Database Manager System. Entonces, en español, SGBD, y en inglés, DBMS. Bien, pero todo pertenece entonces a ese software que es el que administra la base de datos. Bien. Este software, sus principales funciones son procesar, describir, administrar y recuperar datos almacenados en una base de datos. Digamos que esas son las principales funciones que va o que debe tener todo sistema gestor de base de datos. Si por alguna razón algún sistema que administre datos no tiene alguna de esas funciones, no se podría clasificar entonces como un sistema gestor de base de datos, sino que se le mencionaría como un pseudo gestor de base de datos o una pseudo base de datos, que también existen, ¿sí? Porque para poder clasificarlo como un sistema gestor, deberías poder tener estas funciones, y que vamos a ver entonces a continuación y a describir a continuación cómo son esas funciones y herramientas. Bien, las herramientas que manejan entonces los sistemas gestores de base de datos, por lo menos todo lo que se mencionaron en la presentación anterior y estos que están acá, tienen estas herramientas que vamos a ver a continuación. Bien, sería entonces la herramienta para la creación y especificación de datos, así como la estructura de base de datos, herramienta para la administración y creación de estructura física requerida en las unidades de almacenamiento, herramientas para la manipulación de datos, para añadir, modificar, suprimir y consultar datos, herramientas para la recuperación en caso de desastres, herramientas para la creación de copias de seguridad y herramientas para la gestión de comunicación de base de datos. Bien, en este punto, estas herramientas que todo gestor de base de datos tiene que tener, nosotros vamos a hacer una división. Voy a hacer una división aquí. Bien. Estas herramientas que están en la parte de arriba, la que hace la especificación de datos, creación de estructura física y manipulación de datos, nosotros vamos a verlo en este curso de base de datos 1. Todas estas herramientas, ¿sí? Base de datos 1, lo vamos a ver acá, ¿sí? Vamos a crear estructuras, vamos a manipular datos que están en esas estructuras. Eso es lo que nosotros vamos a ver entonces en bases de datos 1. Y estas herramientas que están aquí en la parte de abajo, que ya son herramientas más avanzadas, lo que tiene que ver con recuperación en caso de desastre, lo que tiene que ver con copia de seguridad, lo que tiene que ver con comunicación con la base de datos, digamos, son ya temas que se ven en bases de datos 2. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a adentrarnos en estas herramientas que están en la parte de arriba. Bien, y eso entonces va a ser lo principal dentro de los objetivos que nosotros tenemos para este curso. Bien, ¿qué funciones deben hacer entonces en los sistemas gestores de base de datos? Debe hacer la función de descripción, ¿sí? Sirve para describir los datos, sus relaciones, sus condiciones, además del control de las vistas de usuarios y la especificación en características físicas de la base de datos. En esta sección, esta función número 1 de descripción, lo que hace es que nosotros definamos cómo va a ser, qué forma va a tener esos contenedores de información, ¿sí? Estos contenedores de información, cómo van a estar dispuestos, cómo van a estar estructurados estos contenedores de información llamados, ya después los vamos a llamar como tablas o estructuras. ¿Sí? Entonces, esta parte de la función es crear una estructura que luego va a almacenar datos. ¿Sí? Entonces, yo diría que son contenedores, déjenme pintar un poquito mejor esto, son contenedores de información, ¿sí? Con una estructura previamente establecida, que ya puede hacer de que necesite aquí un campo muy pequeño y después necesite un campo mucho más grande y otro campo mucho más pequeño. O sea, ¿cómo está estructurado eso? Lo vamos a hacer entonces aquí con las funciones de descripción,
con específicamente el lenguaje DDL, que es Data Definition Language, y lo vamos a empezar a ver la próxima semana. Ya nosotros vamos a empezar a ver todo lo que es descripción de base de datos. Y eso, entonces, es donde creamos los contenedores que van a almacenar la información. Como verán, entonces, tenemos que partir por allí, porque si yo no tengo contenedores, entonces no tengo cómo colocar la información, ¿sí? Bien, la segunda función es la función de manipulación. Con eso lo que vamos a hacer es añadir, suprimir, modificar datos, ¿sí? Eso quiere decir que con estas funciones de manipulación, que se va a estar trabajando con el lenguaje de manipulación de datos, DML, yo lo que puedo hacer es añadir datos a esta estructura previamente hecha. Entonces, digamos, aquí empiezo a añadirle datos a esta estructura o a este contenedor, ¿sí? Empiezo a colocar datos según la estructura que ya estaba dispuesta anteriormente. Bien. Entonces también puedo suprimirla, eso quiere decir eliminar alguno que no iba. Si yo tengo que quitar algunos datos, ¿sí? Lo que quité fue la estructura, fíjense ustedes. ¿Sí? Entonces quito algunos datos o modifico algunos datos. Aquí modifico datos. Si tengo que eliminar alguno porque no tenía la estructura adecuada o no tenía el dato adecuado, entonces lo quito y elimino y pongo otro, ¿sí? Entonces, con la función de descripción, creo los contenedores, la forma de los contenedores o el modelo de los contenedores para almacenar datos. Y con la función de manipulación, que es la que vamos a ver la siguiente semana también, empezamos a insertarle datos o manejar información dentro de esos contenedores. Esas son las funciones que nosotros vamos a estar manejando a partir de la próxima semana. Bien, la última función es la función de control, pero esa función de control va a estar dado principalmente para el DBA, que es el que va a tener entonces el tema de permisos, el tema de controles, el tema de negar permisos y todo lo que tiene que ver con administración. Ese tema se ve en base de datos 2 y ahora mismo no compete, pero sí es importante que sepan que esas son funciones de control que todo gestor de base de datos debe tener. Bien. Vamos, con eso terminamos lo que son los elementos fundamentales o los conceptos fundamentales de base de datos. Eso para que nosotros a partir de aquí, de la próxima semana, logremos entender los trabajos, las tareas que vamos a estar creando o haciendo. Ahora viene el tema de modelo de datos, que le pido que ponga mucha atención acá porque, digamos, la actividad de la semana tiene que ver con los modelos de datos, ¿sí? La actividad de la semana tiene que ver con los modelos de datos. Y nosotros entonces vamos a iniciar a ver qué son modelos. Bien, un modelo es un conjunto de ideas lógicas utilizadas para representar estructura de base de datos. Bien, entonces hay varios modelos. Nosotros vamos a adentrarnos entonces en los modelos relacionales. Voy a detenerme aquí para informarles a ustedes que existen diferentes tipos de base de datos y también existen diferentes modelos de bases de datos. Nosotros vamos a ver modelos relacionales. Existen otros como jerárquica, modelo jerárquico, modelo de árbol, modelo de grafos. Inclusive existe ahora uno que está creciendo mucho, que es las estructuras o la base de datos no SQL, que se están utilizando mucho, digamos, para el tema de las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, todos esos redes sociales manejan bases de datos no SQL. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a ellos es manejar una alta cantidad de volumen de datos y poder procesarlas de manera rápida, ¿sí? Entonces, a ellos no les interesa tanto estructurar los datos, sino manipularlos de una cantidad de volumen exagerada y rápida. Entonces, para eso, el no SQL le está funcionando mucho más, ¿sí? Sin embargo, nosotros, aquí en la universidad, lo que vamos a estar viendo son bases de datos relacionales. ¿Por qué? Porque el 90-95% de las empresas, instituciones, entidades a nivel mundial utilizan bases de datos relacionales, ¿sí? Entonces, nosotros vamos orientados hacia esa base, hacia ayudar a una empresa a solucionar sus problemas, hacia crear soluciones o software o aplicaciones que le vayan almacenando la información en bases de datos
relacionales, porque esas son las que utilizan las compañías, ¿sí? No es la única que existe, como les dije, pero es la que más se utiliza en el medio del comercio y en las industrias. Por eso nosotros nos vamos a dedicar a ver bases de datos relacionales y, por ende, los modelos relacionales. Bien, hay diferentes diagramas o tipos de modelos relacionales que se pueden utilizar. Nosotros seleccionamos el modelo del diagrama de entidad de relación extendido, que es el que vamos a estar usando nosotros para representar o modelar nuestros datos, ¿sí? Un diagrama o modelo de entidad de relación es una herramienta que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interacciones y propiedades. Entonces, nosotros vamos a estar viendo el diagrama de entidad de relación extendido. Y ese tipo de modelo o ese diagrama tiene obviamente su propia nomenclatura o símbolos que utiliza. Nosotros entonces vamos a aprendernos estos símbolos para poder hacer el diagrama de entidad de relación extendida. Bien, primero, las entidades las representa el diagrama de entidad de relación extendido con un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo. Las relaciones las representa con un rombo, ¿sí? La unión entre las relaciones y las entidades, bueno, con una línea recta, normal, una línea recta. Los atributos de las entidades la vamos a representar con una elipse o un óvalo o un semicírculo, como le digan, este símbolo que está acá. Y cuando encontremos el atributo principal dentro de cada entidad, normalmente hay que marcarla de una manera diferente. Aquí está pintado, pero yo sugiero que también se pueda subrayar y de esa manera se identifica. Lo importante es identificar el atributo principal. Y todos los demás atributos que ya conocemos, que se llaman descriptores, no es necesario identificarlos. Solamente se encierran en un semicírculo y con eso es suficiente para saber que es un atributo de la entidad. Entonces, estos son los signos que nosotros debemos aprendernos. En realidad son pocos, son 5 o 4 en resumen, para poder hacer el diagrama de entidad-relación extendido. Bien, vamos a hacer entonces un ejemplo de cómo podemos hacer el diagrama de entidad-relación extendido. Bien. Cuando nosotros iniciamos a crear un modelo para crear una base de datos, necesitamos identificar primero las entidades, ¿sí? ¿Cómo nace la creación de una base de datos? Normalmente que alguien te va a decir o te dice, ¿sabes qué? Necesito una base de datos para almacenar cierta información de mi empresa. Te va a decir, mira, yo tengo productos, tengo inventario, tengo clientes, tengo proveedores, o sea, todo lo que va teniendo, uno lo que hace es apuntarlo, ¿sí? Lo apunta y uno siempre tiene que tener esa entrevista con la persona interesada en hacer la base de datos, ¿sí? Porque esa persona es el que tiene el conocimiento del negocio. Sin embargo, ustedes tienen conocimiento de cómo se va a hacer una base de datos, ¿sí? Pero necesitan la información de esa persona para poder crear la base de datos bien, ¿no? Entonces, en esa entrevista, ustedes necesitan preguntarle cómo es el flujo de la información, qué es los datos que necesitas, y en esa entrevista ustedes van a estar analizando, investigando y seleccionando cuáles son las entidades que van a requerir para hacer su diagrama, ¿sí? Siempre es interesante o importante hacer esa entrevista porque ustedes van entonces a alimentarse sobre algo que se llama reglas del negocio. Las reglas del negocio es precisamente toda esa información que maneja una persona que maneja el negocio y que ellos lo saben porque es el día a día de ellos, pero uno que va a hacer la base de datos no lo sabe o normalmente no. Entonces uno lo que tiene que hacer es hacer esa entrevista y captar todas las reglas del negocio, apuntar todas las reglas del negocio para poder entonces crear un modelo de base de datos y posteriormente una base de datos de manera que cumpla con todas las reglas del negocio que se explicó en la entrevista, ¿sí? Entonces, en las primeras pruebas que yo les voy a colocar aquí, o en las primeras prácticas, yo voy a tratar de colocar casos sobre, digamos, que situaciones que normalmente nosotros manejamos en el día a día, ¿sí? O por lo menos la hemos conocido. No le voy a poner ningún caso que tenga que ver con
con algo que definitivamente no conozcamos. Y si ustedes no lo conocen, de igual tienen que preguntar para poder conocer las reglas del negocio. En este caso me preguntarían a mí. En el caso futuro le preguntarían a su jefe o le preguntarían a la persona que le está pidiendo una base de datos. Siempre deben de entrevistarse con ellos para conocer las reglas del negocio. Bien, digamos que ya en esa entrevista nosotros identificamos que las reglas del negocio indican que debemos hacer dos entidades, ¿sí? La entidad clientes, una, y la entidad pedidos, dos. Entonces, ¿cómo comienzo a hacer el diagrama entidad-relación? Bueno, primero coloco una de las entidades, inicio con obviamente la principal o la que yo considero principal, coloco el nombre dentro de la entidad y lo coloco en un rectángulo, porque ese es el símbolo o el signo que necesita, un rectángulo para identificar la entidad. Luego empiezo a analizar o a pensar cuáles son los atributos que tiene esa entidad. Digamos, un cliente, ¿qué atributos tiene? Ok, yo diría tiene un ID o cédula, tiene un nombre, tiene una edad, tiene un género, tiene una dirección, tiene un correo, ¿sí? Todo eso se lo pueden colocar. Una vez ustedes en un semicírculo, en una elipse, coloquen esos atributos, ustedes lo que hacen es con una línea recta amarrarlo. Obviamente este no es recto, pero ustedes me disculparán mi pulso. Bien, ahí ustedes los van amarrando con el rectángulo. Ahí, ¿verdad? Todos los atributos que ustedes le crearon. ¿Sí? Yo puse aquí correo y este es dirección, no sé, pero digamos que lo voy a completar. Ahí está. Esto entonces sería el inicio de mi diagrama entidad-relación extendido, ¿verdad? Ahí está la entidad, sus atributos ya marcados y luego tengo que buscar cuál de esos atributos hace único al cliente. Digamos que ya identificamos que es el ID y aquí está pintado de otro color, como se dan cuenta. O lo que podemos hacer, si lo vamos a hacer nosotros a pluma o en papel, nosotros lo subrayamos y ya. Nadie está buscando colores o lo que sea, no es necesario. Se subraya y ahí ya con eso uno sabe que ese es la llave principal o el identificador o el atributo identificador, como le quieras decir. Bien, entonces voy a borrar para que sea un poco más bonito porque lo hice muy feo. Bien, ahí terminado esto, terminado ya la primera entidad, ustedes se mueven entonces a la segunda entidad. Hacen lo mismo, ya saben que la segunda entidad de pedidos, le colocan un rectángulo, le ponen el nombre dentro y empiezan entonces a crear los atributos. En este caso yo puse un atributo es el ID del pedido, otro atributo sería una fecha, otro atributo la cantidad, otro atributo monto, ¿sí? Y ya con eso entonces lo que hacen es colocarle líneas rectas para amarrarlo con la entidad. Ahí va, línea recta, amarrándolo con la entidad. Y luego necesitan subrayar o identificar cuál es la llave principal. Ahí entonces ustedes ya establecieron su segunda entidad, ¿sí? Colocaron las entidades, sus atributos, le pusieron las líneas de conexión, ya tienen las dos entidades. Bien. Ahora viene el otro paso del diagrama entidad-relación, que yo los voy a bajar acá, digamos, lo que hicimos acá arriba lo voy a bajar. ¿Okay? Y necesitamos conectar esas dos entidades, porque evidentemente, como les dije, como hablaba al principio, tenemos datos, pero tenemos que unirlos para que tengan un contexto. Tiene que haber relación entre la información para poder que tenga sentido para nosotros. Bien, entonces, ¿cómo hago para unir las dos entidades? Ok, yo coloco un rombo. Ya les había dicho que, desde que pinté un rombo encima de otro. Le había dicho que el rombo representa la relación. Entonces, ustedes colocan un rombo acá. ¿Sí? Y las líneas de conexión para unir las entidades entre ellas. Bien, con ese rombo, usted lo que le están diciendo es, aquí hay una relación entre clientes y pedidos. Sí existe una relación entre clientes y pedidos. Bien, el siguiente paso es identificar qué tipo de relación hay entre clientes y pedidos. Y eso, cuando los conozcamos, se coloca aquí. Por ahora, no sabemos qué tipo de relación hay. Entonces, ese paso es el que viene. ¿Cuál es el tipo de relación que tiene un cliente con un pedido?
Bien, para poder saber eso, entonces necesitamos conocer cuáles son los tipos de relación que existen para el diagrama de entidad-relación. Bien, vamos entonces a la siguiente pantalla que nos va a indicar cuáles son los tipos de relación que existen. Identificar los tipos de relación se conoce también como mapeo, ¿sí? Bien, hay 3 tipos de relación. La primer tipo de relación es de 1 a 1, ¿sí? Eso quiere decir que algún registro o un registro de la entidad primaria puede estar enlazada solo con un registro de la entidad secundaria. Ejemplo, coloquemos que tenemos la entidad empleado y que tenemos la entidad vehículos y que lo vamos a relacionar. Pero las reglas del negocio, de ese negocio en especial, indican que esa empresa es una empresa, bueno, que hace unas facturaciones increíbles, por lo cual a los gerentes y a los vicepresidentes le asigna un carro de alta gama, para que ellos se lo lleven a su casa a los fines de semana, no importa, ya digamos que es un carro que le van a conceder al empleado, pero que es de la compañía se encarga de su mantenimiento, de su reparación, de todo, pero se lo cede al empleado para que el empleado tenga un tema menos que pensar que no sea su vehículo. Bien, entonces, ese empleado se le concede un vehículo, ¿sí? Pero entonces le dicen a ese empleado solamente un vehículo, no puede tener 2, obvio. Y ese vehículo en realidad solo está asignado a un empleado. Así que en esa regla del negocio especial que tiene esa compañía, ese tipo de relación entre ellos es de 1 a 1, porque ese empleado solo puede tener un vehículo y ese vehículo solo puede tener un empleado. Cuando identificamos este tipo de relación que no es muy habitual, se representa así, uno lo coloca el 1, 2 puntos y el 1. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de relación de 1 a 1. No es habitual, como les digo, pero sí la podemos encontrar dependiendo de la regla del negocio de la compañía. Bien, el otro tipo de relación es de 1 a muchos, ¿sí? Al contrario, este tipo de relación sí es uno de los que más se encuentra en las bases de datos, ¿sí? Es muy utilizado dentro de la base de datos este tipo de relación. Y vamos a ver cómo identificamos el tipo de relación de 1 a muchos, que es cuando un registro de la entidad primaria tiene o puede tener varios registros en la entidad secundaria, ¿sí? Eso quiere decir que yo tengo que analizar estos 2 casos. En este caso, en este ejemplo, es cliente y pedidos. Fíjense que coincidentemente es el caso que estábamos viendo anteriormente. Entonces, yo tengo que analizar un cliente que está en esta entidad, cuántos pedidos puede tener. O sea, pongamos en el ejemplo, digamos un ejemplo, ya sea Joytech, ya sea McDonald's, un KFC. Cuando ustedes van a hacer un pedido, ustedes pueden hacer varios pedidos en realidad. Pueden llegar a KFC, pedir unas papitas fritas y después se les olvidó comprar un puré y van y compran un puré. Hacen otro pedido. Nadie les puede decir que no. Eso significa que un cliente puede hacer varios pedidos, ¿sí? Bien, entonces yo también siempre tengo que hacer el análisis también de que si ese pedido a cuántos clientes puede pertenecer. O sea que el análisis también lo hago de manera inversa. Un pedido puede pertenecer solamente a un cliente, ¿sí? Porque digamos, yo tengo el pedido 25. ¿El pedido 25 a qué pertenece? Solamente a un cliente. No puede pertenecer a varios. Bien, cuando encontramos entonces esto de que existe la relación de 1 a muchos y de 1 a 1, siempre va a quedar la relación más grande entre ellos, ¿sí? Eso quiere decir que va a quedar de 1 a muchos. ¿Y cómo se representa? Se representa con el 1, 2 puntos, una M o una N, como ustedes quieran. Ambos son lo mismo. Entonces, esa es la manera de representar el tipo de relación de 1 a muchos. De 1, 2 puntos M o 2 puntos N, como quieran. El segundo tipo de relación es S. Bien. Parte importante también de esta regla, cuando uno encuentra este tipo de relación, dice, la clave principal de la entidad que tiene la relación 1, la debo llevar como llave foránea a la entidad que tiene relación de muchos, ¿sí? Esa regla es importante que la tengamos presente.
y la vamos a ver entonces más adelante en el ejemplo que teníamos antes. Sigamos con el tercer tipo de relación, de muchos a muchos. Este tipo de relación tampoco es muy usual verla en la base de datos, pero se puede dar. Bien, pongamos el ejemplo que tengamos la entidad productos y la entidad pedidos y vamos a relacionarlos, ¿sí? Entonces, hago el mismo análisis. Yo digo, bueno, un producto, ¿en cuántos pedidos puede estar el producto? ¿Sí? Vamos a decir, un producto puede ser un teclado inalámbrico, ¿sí? De Joytech, un teclado inalámbrico. Ese teclado inalámbrico o ese modelo de teclado inalámbrico, ¿en cuántos pedidos puede estar? Definitivamente que en muchos, porque yo no solo tengo un teclado no solo, ese modelo no solo lo tengo una vez, tengo muchos en inventario. Así que ese producto puede estar en muchos pedidos. Como siempre, tengo que hacer el análisis también inverso. Un pedido, un pedido, ¿cuántos productos puede tener? Bueno, un pedido definitivamente que puede tener varios productos. Yo puedo ir a comprar a Joytech un teclado, un mouse, una memoria. Esos son varios productos. Entonces, aquí identifico que yo puedo entonces tener un pedido, puede tener muchos productos. Bien, fíjense entonces que hay de uno a muchos hacia de izquierda a derecha y de uno a muchos de derecha a izquierda. Cuando encontramos esta dinámica, nosotros tenemos que decir entonces que el tipo de relación que existe entre ellos es de muchos a muchos y podemos representarlo con M, dos puntos, M. El tipo de relación de muchos a muchos, porque un registro de una entidad puede estar en muchos registros de la otra y un registro de pedidos puede estar en muchos registros de productos. Bien, ahora, le informo que este tipo de relación, que sí es válido, a las bases de datos relacionales no les gusta. Digamos que se identifica de que sí hay una, pero no les gusta manejarlas, ¿sí? Por lo cual nos indican que evitemos a toda costa tener ese tipo de relación, ¿sí? Y obviamente nosotros queremos conocer las mejores prácticas para hacer base de datos. Así que seguimos la recomendación de los diagramas o los modelos relacionales y evitamos a toda costa este tipo de relación. Eso no significa de que ya no existan, sino que cuando la encontremos, tenemos que hacer algo para separarla. ¿Qué dice aquí la regla o cuál es la recomendación que nos dicen los expertos en base de datos relacionales? Dice, por esa razón se necesita crear una entidad intermedia que relacione ambas claves de la entidad. Lo que me dice es, ojo, cuando encuentras esto, lo que vas a hacer es a crear una entidad intermedia y vas a hacer entonces que ya no existe una relación entre estos dos porque no les gusta que haya una relación y lo que haces es crear una relación entre esa entidad con la entidad intermedia y la otra entidad también con la entidad intermedia. Es como si fueran amigas que se pelean completamente y dicen yo no te hablo, entonces se hablan por medio de otro. Dile a ella que no sé qué, dile a ella que no sé qué cuánto. Entonces no se quieren hablar entre ellas. Bueno, así mismo pasa acá, ¿sí? Entonces, no se puede relacionar pedidos con productos, o sea, hay que separarlos por medio de, entonces, una entidad intermedia que ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿sí? Yo puedo ponerla aquí, prop, que es producto pedido, ¿sí? O prope. El nombre que quieran le pueden poner, ¿sí? Entonces, de esa manera ustedes están separando la relación que a la base de datos no le gusta y la están entonces utilizando a alguien intermedio para que las relacione, ¿sí? Entonces, ya el tipo de relación que va a existir entre ellas es de uno a mucho aquí y de uno a muchos acá. Y ya no va a existir esto, ¿sí? Entonces, eso pasa cuando encontramos el tipo de relación de muchos a muchos. Bien. Esos son los tres tipos de relaciones que existen. Cada uno tiene su respectiva regla y nosotros definitivamente que vamos a hacer algunas prácticas para ir aprendiéndonos esta regla y a saber lo que es el diagrama de entidad-relación extendido y cómo presentarlo. Porque esto es la base para la creación
de nuestras estructuras de base de datos. Bien, una vez ya conocido esta estructura o este tipo de relación, vamos a seguir con el ejemplo que estábamos anteriormente, a identificar qué tipo de relación hay. Antes de eso, vamos a presentar el diagrama de cómo representa Access este tipo de relación. Access representa la relación de 1 a 1, así, la relación de 1 a mucho, de 1 a infinito, y la relación de muchos a muchos, como ven, coloca una entidad intermedia para que entre ellas no se hablen directamente, ¿verdad? Eso es, así es la representación que hace Access, que bueno, como les dije, es uno de los gestores de base de datos que es más gráfico, como para que sea más fácil, ¿verdad? Bien, vamos a seguir entonces con el ejemplo que estábamos viendo. Y ya en este punto, ya identificamos que el tipo de relación que existe entre clientes y pedidos es de 1 a muchos, porque en la anterior diapositiva ya se estableció de que el tipo de relación entre clientes y pedidos es de 1 a muchos, ¿sí? Ahora, la regla nos indica que cuando encontremos un de 1 a muchos, la llave principal del que tiene 1, o sea, clientes, debe copiarse o bajarse como foránea a la otra entidad y amarrarla. Y ella va a llamarse a partir de aquí una llave foránea o llave secundaria, como le quieran decir. También se marca para identificarla de los demás, pero no se puede marcar igual que la llave primaria, así que se le marcaría con un subrayado con guiones o se le pintaría otro color, como quieran que la quieran identificar, pero tienen que identificarla diferente de la llave principal. Entonces, este campo cuando se crea o este atributo que pasa hacia el otro lado, tradicionalmente se va a conocer como clave foránea o llave foránea o secundaria. Foránea, ¿por qué? Bueno, ustedes lo vieron porque ella no nació aquí. Ella nació de la relación que la tuvieron que traer hacia acá. O sea, que ella no es local, sino que es extranjera porque viene de otro lado. Por eso la llaman foránea o extranjera, como le quieran decir, ¿sí? O también le conocen como secundaria, ¿por qué? Porque ya existía una primaria aquí y no pueden existir dos primarias, entonces se llama llave foránea o secundaria. Bien. Bien, me detengo aquí para que ustedes me hagan preguntas sobre el diagrama de entidad de relación extendido. Preguntas. ¿Nadie? Bien. Voy a dejar de compartir para analizar un poco la actividad de la semana. Y me gustaría también analizarla un poco con ustedes para que me hagan preguntas si tienen que hacer la actividad de la semana. Bien, comparto nuevamente. Bien. La actividad de la semana es esta. Ahí están la descripción de los temas, los objetivos que queremos cumplir luego de hacer esta actividad. Les dejo colgados aquí 2 videos de apoyo. Normalmente en las actividades yo les voy a colgar algunos videos. En este caso, los videos son de una página donde hace una explicación bastante buena sobre los modelos de entidad de relación extendido para de alguna manera que tengan otra perspectiva. Estas personas lo explican de una manera diferente. Entonces, si por alguna razón ustedes sienten que no me entendieron de alguna manera clara, no se atrevieron a preguntar, lo que sea, estos videos también les explican cómo hacer el diagrama de entidad de relación extendido y así de esa manera pueden complementar entonces lo que yo les indiqué. Son 2 videos, yo les recomiendo que lo vean para que entonces abran el panorama sobre cómo hacer el diagrama. Bien, entonces esta actividad que es grupal, como ya les dije, puede hacer grupos de 3 o 4 personas, máximo 4.
esta actividad esta semana tiene entonces dos casos, ¿sí? El caso número 1, ¿sí? Está aquí, caso número 1, lo voy a leer. Dice, una base de datos para una pequeña empresa debe contener información acerca de clientes, artículos y pedidos. Se pide hacer un diagrama de entidad-relación extendido para proyectar o para representar la base de datos con esta información. Fíjense que ya en el caso nos dan las entidades, clientes, artículos y pedidos, ¿sí? Nos dan 3 entidades en ese caso. Caso número 1. El caso número 2 dice, le contratan para hacer una base de datos que permita apoyar la gestión de un sistema de ventas. La empresa necesita llevar el control de proveedores, clientes, productos y ventas. En este caso tienen 4 entidades. Entonces, el trabajo que ustedes tienen que hacer para la próxima semana es sentarse y analizar y hacer el diagrama de entidad-relación de los dos casos, ¿sí? Del caso número 1 y del caso número 2. ¿Cómo van a hacer el diagrama de entidad-relación? Yo les indicaría que lo hagan en papel, ¿sí? Bueno, ahora les explico cómo lo pueden hacer. Bien, primero les voy a indicar que evidentemente yo entiendo de que este diagrama de entidad-relación extendido puede ser, no es algo tradicionalmente utilizado por ustedes, quizás es algo nuevo, por lo cual yo voy a ayudarles en esta actividad, ¿sí? El caso número 1 lo vamos a hacer ahora, entre todos, juntos, vamos a hacer el caso número 1, ¿sí? Eso significa que la mitad de la actividad número 1 la voy a hacer con ustedes. Y les aclaro, cuando hagan la entrega de esta actividad, tienen que entregar los dos casos, el 1 y el 2. No porque yo lo voy a hacer aquí, me vayan a entregar solo el caso número 2, ¿sí? Porque ha pasado antes que yo le he aclarado esto y de repente vienen y cuando yo voy a revisar su entrega, ustedes solo entregan, o hay personas que me han entregado el caso número 2 y desafortunadamente lo máximo que puede ganar esa persona es 50 de 100 porque solo me entregó un caso, ¿sí? Aunque yo voy a hacer el caso número 1 aquí, ustedes lo deben hacer en su casa, pero ya con, digamos, con el modelo que yo les vamos a hacer, ustedes ya van a tener una certificación, una confirmación de que está bien, pero tienen que entregarlo, ¿sí? Bien, vamos entonces allá porque se nos va acabando el tiempo. Vamos a ver el caso número 1, ¿sí? Vamos a hacerlo todos juntos. Vamos a ver, ya me pasé, ¿dónde está la presentación? Aquí. Bien, vamos a hacer el caso número 1. Pero primero tendremos que conocer, ver el caso, analizar el caso. El caso nos indica que tiene 3 entidades. Entidad cliente, entidad pedido y entidad artículo, ¿sí? Lo primero que debemos hacer antes de inclusive empezar a poner rectángulos y óvalos y líneas es saber cuál es el flujo de la información. Para eso necesitamos conocer, como les decía antes, el negocio o cómo es el flujo del negocio, por lo menos. En este caso, ustedes deben conocer el flujo de este negocio porque al ir, ya les digo, a un McDonald's, a un Joystick, a un KFC, ustedes hacen un pedido y pueden saber cuál es el flujo. Vamos a analizarlo aquí, que es lo primero que tienen que hacer siempre. Bien, obviamente, comencemos con el cliente. El cliente, digamos que va a ser nuestra entidad principal, porque él es el que origina la información. Él quiere ir a pedir a un teclado a Joytech, ¿sí? Pero él no puede ir directamente a la bodega y agarrar el artículo, ¿verdad? Esto no se puede hacer porque en realidad en la vida, o sea, en el mundo real esto no pasa. Tú no pasas por encima del dependiente y te vas a buscar las presas de pollo al KFC. No es cierto. Entonces, como eso no pasa, no lo hacemos acá. ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Lo que pasa en realidad es que uno va a un dependiente y empiezan a crear un pedido, ¿sí? O sea que el cliente hace un pedido. El dependiente, cuando empieza a crear el pedido, empieza a seleccionar artículos, ¿sí? Digamos, si es en Joystick, empieza a seleccionar el teclado, el mouse, la memoria, empieza a seleccionar el artículo. Entonces, este es el flujo
con que debemos amarrar estas tres entidades: cliente con pedidos y pedidos con artículos. ¿Por qué? Porque así es el flujo real del negocio, ¿sí? Por favor, no vengan a hacer esto para decir que todos se relacionan con todos. No es así, porque esto no pasa en el negocio real. El cliente no se salta al mostrador para ir a buscar un teclado en Joytech, ¿sí? No pasa así. Así que se va a hacer lo que pasa en la vida real. Y es así: cliente con pedido y pedido con artículos, ¿sí? Esto es lo primero que se establece, el flujo. Bien, voy a borrar esto para hacer entonces ya el diagrama real, ya sabiendo cómo va a ser el flujo, que es lo primero que tengo que tener en la mente. Bien, comencemos entonces con la primera entidad. Mi primera entidad va a ser clientes. Ayúdenme y díganme cuáles son los atributos que ustedes les colocarían a un cliente. Y desde el cliente, Exacto, Nombre, ID del el cliente. nombre, ¿Sí? Teléfono, correo. teléfono, correo, Teléfono, dirección. dirección, exacto. O sea, bien, yo pondría apellido, cédula, edad, teléfono, correo. Bien, perfecto. Fíjense que aquí ya fui colocando en un rectángulo la entidad, fui colocándole los atributos en semicírculos y con elipse, y les coloqué el nombre de los atributos y los amarré con una línea recta, ¿verdad? Bien. Obviamente, puede haber más atributos. Digamos, yo puedo decir que un cliente puede tener mucho más atributos, pero normalmente lo que, dígame, La profesión también, que se dedica. la profesión, la dirección, aquí por lo menos dirección sería muy importante colocarlo. Pero bueno, por cuestión de espacio, digamos, vamos a dejarlo hasta aquí. Lo que quiero decirles también es, hay muchos atributos de un cliente, pero, o de una persona, pero siempre tenemos que verificar si son relevantes o no. Ejemplo, digamos, todo cliente tiene un signo zodiacal. ¿Sí? A alguna persona le parecerá muy importante, pero en realidad para el negocio como tal, a mí no me interesa saber si es Acuario, Piscis o Leo. O sea, en realidad no me interesa, por lo cual ese atributo no lo pongo. Bien, entonces solo son atributos que en realidad me interesan a mí y a mi negocio o al negocio. ¿Sí? Entonces, eh, coloquemos una cantidad de atributos suficientemente relevantes para el negocio. En este caso, yo solo lo voy a dejar hasta aquí. Bien, ahí está la entidad clientes. Ahora lo que tengo que ver es identificar cuál es la llave principal. Y bueno, ya como todos sabemos, la llave principal aquí, en este caso, es el ID cliente. Y entonces yo lo marco. ¿Sí? Ahí, lo subrayo. ID cliente sería mi llave principal o mi atributo principal. Bien, ahí terminé con esa entidad. Ahora procedo con la siguiente entidad. Y como ya vimos el flujo, como dijimos, que cuál tiene que ser el flujo, viene pedidos, ¿verdad? Entonces, coloco mi entidad pedidos en un rectángulo. Y luego, entonces, coloco sus atributos. ID pedido, el pedido debe tener una fecha y debe tener un total. En este caso, por cuestión de tiempo, solo voy a dejar 3 atributos. Bien, esos son los atributos. Tengo que ver entonces cuál es el atributo principal de pedidos y cuando lo identifique, ahí está, ahí lo marqué. Ese es mi atributo principal de pedidos. Ahí ya los tengo. Terminé de analizar mi primera entidad y mi segunda entidad. Ahora lo que toca es relacionarlos, porque efectivamente tienen que tener una relación entre ellos. Y para eso coloco un rombo y unas líneas de unión entre ellos. Bien, aquí viene la parte interesante. Yo necesito saber qué tipo de relación hay entre ellos dos, ¿sí? Para eso hago preguntas. Las preguntas que voy a hacerlas siempre analizándolas, colocándome en esta posición y analizándolas hacia este lado, pero también tengo que colocarme en esta posición y analizarlo hacia este lado. O sea que el análisis de las preguntas que voy a hacer deben de ser de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Cuando estoy posicionado aquí, la pregunta debe ser del singular de aquí hacia el plural de acá. Y cuando lo voy a hacer al contrario, también del singular de aquí hacia el plural de acá. Bien, ¿qué significa esto? Vamos a hacer las preguntas y ahí vemos mejor el tema del singular y el plural. Bien, voy a preguntar entonces. Primero voy de aquí hacia allá. La pregunta sería, un cliente, fíjense entonces ahí, un cliente, ¿cuántos pedidos
puede tener, ¿sí? Ahí entonces si ven aquí, singular, un cliente. Pedidos, plural, ¿sí? Porque yo quiero identificar si un cliente de aquí puede tener varios registros allá. Esa es en realidad mi pregunta. Pero bueno, digamos en la pregunta así para que sea más entendible, es un cliente, ¿cuántos pedidos puede tener? Ya habíamos analizado esto y sabemos que un cliente puede tener varios pedidos, entonces yo voy a colocar el tipo de relación que hay en ese análisis. Ahí hay una relación de uno a muchos, pero esto no acaba aquí. Yo tengo que analizar entonces a la inversa, de derecha a izquierda, y mi pregunta sería diferente. Un pedido, singular, ¿cuántos clientes, plural, de cuántos clientes puede ser? ¿Sí? Aquí mi respuesta sería diferente, entonces. ¿Un pedido de cuántos clientes puede ser? Bueno, un pedido es de un cliente, porque si no, se pelearían todo por el pedido 25, de cualquiera. No, es de un cliente en específico, ¿sí? Entonces, ahí mi respuesta sería de 1 a 1. Entonces, hay dos respuestas, pero siempre, como les dije, queda la mayor, ¿sí? Entonces, ya cuando hice todo ese análisis, todas las preguntas, que cuando ustedes ya sepan hacerlo, lo van a hacer en su mente, borran todo eso y dejan solo el tipo de relación que queda finalmente. En ese caso, de 1 a muchos, ¿sí? Ahí ya yo establecí que existe una relación de 1 a muchos. Bien, ahora vengo a establecer la regla que cuando de 1 a muchos, cuando encuentro ese tipo de relación, la llave primaria de este que quedó siendo 1, debe pasar acá y formar parte de pedidos, ¿sí? Eso es la regla y eso es lo que voy a hacer ahora aquí de una manera gráfica. Ahí yo agarro ID clientes, lo paso hacia acá y lo hago parte de él, ¿sí? Entonces, aquí he establecido la relación entre ellos dos y aquí entonces lo que voy a hacer es como pintarlo con puntos para decir que es una llave foránea, ¿sí? Para que en un diagrama como un mapa yo puedo establecer que es una llave foránea. Ahí está. Bien, en este momento terminé de hacer el análisis de estas dos entidades. Comencé por clientes, seguí por pedidos, establecí una relación, busqué el tipo de relación y luego establecí la regla y se hizo. Bien. Pero no he acabado, porque recuerden que eran 3 entidades, no 2. Bien. La última entidad que nos falta es artículos. Ahora, artículos, ya habíamos establecido el flujo y dijimos que artículo se une con pedidos. Bien, entonces voy a colocar artículos aquí abajo para unirlos con pedidos. ¿Sí? Para ahorrarnos tiempo, ya artículos viene con sus atributos. ID artículo, nombre del producto o del artículo, precio y stock, que es como disponibilidad, ¿sí? Esos son los atributos de artículo. Y yo tengo que entonces establecer una relación entre ellos dos. Coloco el rombo y la línea de conexión. Bien, y ahora hago las preguntas. Igual, ahora de abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo, ¿sí? Mi pregunta sería, un pedido, ¿cuántos artículos puede tener? ¿Sí? Y la pregunta de abajo hacia arriba sería, un artículo, ¿en cuántos pedidos puede estar? La respuesta para ambas situaciones es de 1 a muchos. O sea que este tipo de relación que queda acá es de muchos a muchos, ¿sí? Ya lo habíamos visto anteriormente ese análisis, pero ya haciendo las preguntas, esto quedaría entonces de muchos a muchos. Y como saben, como les había comentado anteriormente, este tipo de relación es completamente odiado por las bases de datos relacionales. No la quieren, ¿sí? No la quieren, las desechan completamente. Entonces nosotros, como buena práctica, lo que tenemos que hacer es colocar una entidad intermedia, ¿sí? Evitar este tipo de relación y hacer que esta se relacione con este y este con este y ya entonces ellas no se ven directamente. Bien, eso es lo que voy a hacer. Bien, pero para hacer eso, para no hacerlo así tan feo como lo acabo de hacer allí, yo lo que voy a hacer es utilizar ese espacio. Artículos la voy a pasar para este espacio de acá, para colocar aquí, en este espacio, entonces la entidad intermedia, ¿sí? Así que si ven un movimiento abrupto es porque pasé artículos hacia acá y adicioné la entidad intermedia, ¿sí? Vamos a hacerlo entonces con un clic. Bien, entonces artículo pasó a este lado. Como ven, solo cambié la posición de artículos y agregué aquí entonces una tercera entidad entre ellos, ¿sí? Obviamente es una cuarta entidad si vemos todo en general, pero es una tercera entidad entre ellos. Es una entidad intermedia.
Como les dije, el nombre puede ser el que ustedes quieran. Yo puse PET artículo, pero le pueden poner PEDI artículo, PEDIAR, pedido producto, lo que quieran ustedes. Eso es ya creatividad de ustedes. PET artículo. Entonces, ¿qué me dice la regla? Que cuando yo coloco entidades intermedias, le debo llevar la llave de una de las entidades, se la debo colocar acá. ¿Sí? Esta debe bajar aquí. Y la llave de la otra debe colocarse también acá. ¿Sí? Entonces, lo primero que se coloca son las llaves de las entidades que esa entidad está intermediando. ¿Sí? Eso es lo que se debe colocar en esa tercera entidad. ¿Sí? Entonces, vamos a colocarlo. Ahí está. Entonces, colocó el ID de pedidos, el ID de artículos, y si es necesario por regla del negocio, se pueden colocar otros atributos. Yo, por conocimiento del negocio, digamos, me gustaría colocar aquí cantidad como para tener más información a nivel de ese detalle. No es la obligación de la regla. La regla dice que tengo que pasar la llave de una entidad y la llave de la otra. No es necesario colocar esta, pero si es importante para su análisis, pueden colocar otros atributos. En este caso yo puse la cantidad. Bien, ya viendo esto, ya yo separé las entidades. De esa manera ya no tengo la relación que la base de datos no le gusta. Y me falta entonces asignar la otra relación. Ahí está la otra relación, que también es de uno a muchos. Y ya entonces establezco la relación de uno a muchos aquí y de uno a muchos acá. ¿Sí? Eso gracias a la entidad intermedia que coloqué. Bien, en este punto les informo que ahí terminó el caso número 1. Este es el caso 1. ¿Sí? Está completo. Es el 50% de su actividad. Recuerden, deben de enviármela también en su entrega. Si no me la envían, son los 50 puntos perdidos más absurdos que pueda haber, porque ya se la estoy haciendo. Si usted no lo entregan, tienen 0 puntos acá. ¿Sí? Tienen que entregarlo. ¿Sí? Entonces, está tal cual. Fíjense que tienen que hacer el diagrama. ¿Qué tomo en cuenta yo para puntuar o para analizar o para evaluarlo? Que esté en un rectángulo las entidades, que los atributos estén en un semicírculo, en una elipse, que marquen la llave primaria, que marquen la llave secundaria, las primarias y las secundarias, que coloquen el tipo de relación que hay aquí arriba del rombo o a un costado del rombo, que marquen los tipos de relación, que las llaves estén marcadas y que las llaves secundarias también estén marcadas de manera adecuada. Eso es lo que yo verifico para poder revisar su diagrama. Este diagrama que se comporta básicamente como si fuera un mapa de un arquitecto, o sea, que un arquitecto aquí en Panamá hace un mapa y se lo puede llevar un arquitecto de Japón que no habla absolutamente nada de español y ve el mapa, y el mapa no, digamos el plano, perdón, y seguramente el arquitecto de Japón puede hacer el trabajo que el arquitecto de Panamá estableció en el plano, porque se hablan un lenguaje comunes, las acotaciones, las medidas, el estacionamiento, todo lo que son las escalas. Todo seguramente el arquitecto de Japón lo va a poder identificar porque se habla un idioma universal cuando hablamos de diagramas o de planos. Lo mismo pasaría con este diagrama. Si este diagrama que están acá se pasa a un ingeniero o un licenciado en informática de Indonesia, Japón, China, le pasan esto, seguramente le va a poder hacer la base de datos como ustedes quieren, ¿sí? Porque puede ver en el diagrama lo que necesita saber, la llave primaria, las llaves secundarias, la relación que hay entre unos y otros y cómo se vayan a llamar las entidades y los atributos. Todo lo va a poder hacer siempre y cuando tenga el diagrama bien hecho. Bien, preguntas. Este es en grupo. Es en grupo. Es en grupo. Puede Cada ser, integrante del grupo tiene que entregar o por grupo se entrega uno. por grupo se puede entregar uno,
o pueden entregarlos todos los del grupo. Lo interesante es que cuando van a hacer la entrega, una pantalla de presentación o una página de presentación con los integrantes que mencionan los integrantes para poder yo evaluarlos a todos. Y yo voy a calificar, al que hace la entrega es el que le califico, le pongo la nota a todos, pero ya los demás que no entregaron le tendrán que preguntar al compañero que les diga cómo salieron y todo eso. O sea, la retroalimentación lo voy a hacer a la persona que entregue, ¿sí? Y él se encargará de decírselo a los demás, pero la nota igual es para todos. Bien, les aclaro algo. El diagrama lo pueden hacer en papel, con una pluma, busquen una regla, una pluma y lo pueden hacer así. No voy a pedir que lo hagan directamente en Word, aunque hay varias aplicaciones o software que están hechos para hacer diagramas. Si quieren lo buscan y lo hacen ahí, perfecto. Si no, no se compliquen, busquen un papel en blanco con una pluma. No le digo lápiz porque entonces no se va a ver. Una pluma, empiezan a hacer sus diagramas, sus entidades, sus atributos. Traten de hacerlo con una regla para que quede bonito. Cuando terminan y ya pusieron todo lo que tienen que poner en el diagrama, le toman una foto, pero que salga clara, por favor, que no salga la sombra de la cámara. Traten de que salga muy clara. Y ya entonces después cortan la foto y la pegan en Word. Y eso es lo que me envían, ¿sí? Una imagen en Word y yo se las acepto así. No hay ningún problema. No necesitan hacerla en computadora. Para estos casos no. Para su proyecto final, entonces ya como es un documento más formal, ahí sí les voy a pedir que hagan algo más formal. Pero por ahora, esta actividad la pueden hacer en papel, con una pluma. Háganla y yo se las califico así. No tengo problema. Ahora mismo la presentación, o sea, eso no es lo que me interesa. Me interesa es que ustedes muestren cada parte del diagrama de manera adecuada. ¿Preguntas? Bueno, Profe, anteriormente en una materia dimos algo que tenemos que hacer como un diagrama así parecido, así que ya usamos anteriormente algo así parecido, que facilita bastante el trabajo, la verdad. Ok, perfecto. Si tienen esa aplicación, mucho mejor. ¿Alguien más? Profesor, individual, grupal o en Word o en PDF. Es grupal, máximo 4 personas. Puede ser en Word o en PDF, cualquiera de las dos. Yo me oriento más a que sea en Word porque si tengo que hacer las anotaciones, se las puedo hacer ahí mismo. O si no, se las pongo en la calificación. Pero puede ser en Word o en PDF. Eso sí, en un solo documento. O sea, van a poner el caso número 1 y el caso número 2 en el mismo documento, diferentes páginas. No me entreguen dos archivos, por decirlo así. Un solo archivo con los dos casos. ¿Cuántas ¿Algo más? personas lo suben, profe? Máximo 4 personas en el grupo. Máximo Digo, 4. ¿cuánto lo Lo suben? puede subir uno siempre y cuando el trabajo tenga la página de presentación con los integrantes. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? profe, una pregunta, más que todo una duda. Sí. Donde coloca la clave de primaria, donde dice cliente, usted la pasó donde dice pedidos a la clave foránea. Sí. Ahí usted arriba subraya y la de abajo le pone como Sí, unas rayitas aquí lo que para hago es como un diferenciarlas. subrayado, pero con guiones. Ajá. O sea que Porque no se puede poner la misma, porque la clave primaria es única. claro, como es un diagrama que tú al final puede ser que no puedas explicarle a la persona que lo va a ver, visualmente la persona tiene que poder identificar la primaria y la secundaria. Ahora, si le quieren poner color, también vale, ¿sí? Los primarias Ok, lo pintas de un color mi pregunta es amarillo. porque en los videos de apoyo que subió, yo los vi y entonces ahí colocaban ID cliente 1 y abajo le ponían ID cliente 2. También se podría. Sí, lo que pasa es que allá lo que hacen es como que ahí lo que hacen es un pequeño circulito y lo pintan completo. La llave primaria la pintan completo y la llave foránea la pintan a la mitad, ¿sí? Porque es otra manera de identificarlo. También lo pueden hacer así, ¿sí? Ok. Entonces, lo importante es que
se vea la diferencia entre la llave primaria y la llave foránea, y que también obviamente tiene que ser diferente a los otros atributos que son los descriptivos, que no son ninguna llave, ¿sí? Entonces, la diferencia tiene que estar marcada. Ok, profe. En este caso, para los que lo van a hacer en papel, yo les sugeriría es que la foránea la subrayen con guiones y la principal le hagan un solo subrayado, ¿sí? Para hacer, digamos, algo fácil. Esto parece como un problema matemático, porque como cliente por pedido y pedido es igual a pedido igual cliente, una cosa así. Ah. O sea, es como cada ladito como para que se identifique con algo. No sé, pero lo asimilé bastante con la matemática, la verdad. No, sí, depende. Si a ti te gusta la matemática, ese tipo de relación también se puede hacer, ¿sí? Sí, porque como dice, o sea, ahí en pedidos, ahí donde tú haces la señalización, ah, es como para que sepas como que en esa parte estás usando lo de los clientes, pues. Exactamente. O sea, La es que identificación de cada uno. de esa manera se establece la relación y ya cuando esto lo vayamos a pasar, porque tal cual está en el diagrama, después nosotros vamos a ir pasándole a una base de datos y ya entonces se van creando todas las estructuras así y se va a poder comunicar la información porque así ya lo establecimos acá. Bien, estimados, entonces si no hay más preguntas, cumplimos exactamente 2 horas. Yo trato de cumplir con el tiempo que les indico. Así que vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora. Recuerden, esta actividad la deben subir a más tardar, si no me equivoco, es el próximo miércoles para ustedes, antes de medianoche. Cualquier cosa, entonces estoy tanto por correo o por el WhatsApp. Mi número siempre van a estar, o mi correo y mi número siempre van a estar en la primera página de la presentación. O sea, yo subo esta presentación, ustedes buscan la primera página, ahí está mi WhatsApp y está mi correo, por si las moscas quieren consultarme algo. O si no, también al mensajero de la aplicación también lo pueden hacer de la plataforma. Estimados, entonces, que tengan buenas noches y nos vemos entonces la próxima semana. Saludos. Buenas noches, profe. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, una consulta, profe. Sí, dígame. ¿Tú te vas a subir la clase? Es que llegué un poquito tarde, pero por lo menos logré Sí. ver lo más importante ahí de la lección. Yo voy subiendo el video a YouTube en 10 minutos y ya después te lo pongo en la plataforma como en 1 hora. Ah, listo. Profe, Ah. otra consulta con respecto al listado de estudiantes, es que yo, por lo menos en otra clase que estamos dando actualmente, vi que el profe tiró como un aproximadamente de estudiantes que habían matriculado, pero he notado estas últimas semanas que varios estudiantes se han despedido. Entonces yo no sé si eso puede afectar de forma directa o indirecta con respecto a la formación de los grupos. Bueno, los grupos lo estoy colocando a que ustedes mismos se reúnan o puedan hacer sus grupos ustedes mismos. Así que, digamos, obviamente van a tener comunicación. Si alguno se va a salir por alguna razón, ya tiene comunicación. Si hay alguien que no tiene grupo, bueno, también me puede comunicar como para ir creándolo, o en este caso, esta actividad la pueden hacer solo, pero yo preferiría que fueran armando sus grupos. Ok. No, o sea, pero en la pregunta se centraba así como que en los compañeros que se han salido como de la carrera, pues, no que... Ya. Sí, bueno, asumo que tú lo puedes escribir y consultarle, ¿no? A los que se conocen y puedes entonces armar grupos con ellos. ¿Sí? Ya, listo. Bueno, entonces, buenas noches, estimados. Hasta luego. Gracias, profesor. Ok, Gracias, buenas noches. hasta luego.